Bueno, seguimos con el tema 3. Vamos, la segunda sesión del tema 3 la dedicamos a las instituciones sociales. Estamos hablando de las estructuras sociales, del armazón de la sociedad en la que nos movemos. Hemos visto en la sesión anterior las unidades básicas que componen que aparece aquí, aceptar, las unidades básicas que componen la sociedad, los grupos sociales, las redes sociales, las masas, y un componente, un segundo elemento clave en la sociedad son las instituciones sociales. Vamos a ver el concepto de institución social porque es fundamental para entender pues, lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo nos actuamos en sociedad en base a dos conceptos que son esenciales para entender las instituciones sociales, que son los de rol y estatus. Las instituciones sociales no tienen una fácil visualización en la sociedad porque se encarnan precisamente en los grupos, en las organizaciones que veíamos. Pero detrás de cada grupo social, de cada organización, hay instituciones. Es decir, hay instituciones que son conjuntos de roles, de comportamientos y posiciones que ocupamos en esas instituciones y, consecuentemente, en función de nuestra posición en esas organizaciones. Bueno, ¿qué son las instituciones sociales? De nuevo, es un concepto ligeramente distinto en la sociología a otras disciplinas. Puede que os aparezca en el derecho, en la economía se utiliza también en un sentido mucho más restrictivo, o sea, referido a ciertos componentes de la economía. De hecho, pues en los últimos años la economía institucional es una de las corrientes, de las escuelas, de las teorías que tienen bastante auge. El sentido de la sociológico es distinto porque es un sentido, el concepto de instituciones sociales es más universal. Todos son instituciones sociales, todos los ámbitos de la sociedad en que nos movemos. ¿Cómo definimos la institución social? Pues es una estructura relativamente estable de roles que los individuos desempeñan según formas socialmente aceptadas, sancionadas y unificadas, con objeto de satisfacer necesidades sociales importantes. ¿Qué es eso del rol? Todo el mundo, bueno, vuestra generación quizá ya no está tan de moda como en la anterior estuvo los juegos de rol, pero todavía hay quien los practica. El rol es el papel que jugamos, que desempeñamos en algún ámbito, ¿no? Viene precisamente del papel, viene del francés rôle, del papel que el actor desempeña en una obra, en una comedia. Bueno, pues de alguna manera en la sociedad, en los distintos ámbitos en los que estamos, desempeñamos determinados papeles que nos toca escenificar, pudiéramos decir. Bien, en torno a cada necesidad que se ha ido apareciendo como evidente en la sociedad, pues han surgido en todas sociedades por igual instituciones que permiten satisfacerla, esa necesidad, con enormes variaciones culturales y de la forma más eficiente posible. Lo que no significa, en esa búsqueda de la sociedad hace de la eficiencia en la satisfacción de esa necesidad, lo que no significa que sea con equidad, con justicia o sin conflictos. Una forma muy eficiente de funcionamiento pues puede ser el sistema capitalista en una dictadura, pero lógicamente muy probablemente no lo hará con justicia, no lo hará con equidad y acabará generando graves conflictos, por ejemplo.
Por tanto, pero en cualquier caso, todas las sociedades, para cada necesidad, la reproducción, las relaciones sexuales, la alimentación, la gestión del poder, pues ha generado instituciones con formas, insisto, muy diversas. Los humanos, en esa riqueza que veíamos cultural, esa capacidad creativa de los humanos, hemos generado en distintas sociedades distintas formas de hacer las cosas. Bueno, hace apenas 30 años, si a alguien le hubieran hablado de los tipos de familia que podía haber 30 años más tarde en España, pues algunos se hubieran subido por las paredes y no habrían entendido nada. Y hoy nos parecen normales determinadas formas institucionales. Bien, en cada una de esas instituciones que han surgido para resolver necesidades sociales, cada miembro, cada participante en esa institución, sea individual o grupal, hay instituciones que están formadas, o sea, que en su encarnación son distintos grupos que constituyen, pues tiene asignados determinados roles, es decir, pautas de comportamiento que complementan las de los demás. Un rol es un papel, pero es un papel, como no olvidéis, que es un papel en una obra. Por tanto, es un papel que está escrito, pudiéramos decir, y de ahí se toma. En la obra, el autor ha escrito, aunque hay personajes en busca de autor, hay una obra de teatro muy famosa de un autor italiano, de Pirandello, de hace un siglo, pero en principio todos los personajes tienen su papel escrito y el actor representa lo que está escrito. De ahí que digamos que el rol que desempeñamos en la sociedad, pudiéramos decir que desempeñamos aquello que ya está prescrito que debemos hacer. Como profesor, yo debo desempeñando el rol de profesor, puedo hacer determinadas cosas para satisfacer esa necesidad de transmitiros, en lo posible, conocimiento. Y vosotros, en vuestro rol de alumnos, pues consecuentemente debéis actuar según un mecanismo pautado, que no os ha dado nadie, ni siquiera el reglamento os habéis leído nadie al entrar en la universidad, que no sé ni si hay, yo creo que ni hay en esta todavía un reglamento de alumnos. Pero sin estudiar ninguno de esos reglamentos, de alguna manera sabéis, pues por los procesos de socialización, precisamente, sabéis qué se puede hacer, qué no se puede hacer, de alguna manera. Bien, pues en cada institución, por tanto, cada individuo tiene asignados determinados roles, determinadas pautas de comportamiento que complementan las de los demás. La del profesor complementa el rol de alumno, y luego están otros roles en la estructura de la institución educativa. Las instituciones, lógicamente, conforman la estructura de la sociedad y, por tanto, tienden al refuerzo mutuo, a mantener el orden social. La estructura social no es otra cosa que el orden social. Una sociedad que entra en crisis, pues esa estructura se cae, ¿no? Puede implosionar hacia adentro o estallar, es decir, entra en situación de desorden. Bien, para que eso no ocurra, pues las distintas instituciones se refuerzan en torno a los sistemas de valores dominantes y reforzando los sistemas de estratificación, que dedicaremos la siguiente sesión, es decir, las formas de familia que puede haber, pues tienen que estar en coherencia con el sistema económico, con el sistema político, con el conjunto de derechos humanos, con unas instituciones tienen que, en otras sociedades, con la religión dominante, etcétera, etcétera. Las distintas instituciones, por tanto, se refuerzan y contribuyen así a que el edificio social se mantenga. Las instituciones, una vez surgen en el ámbito de una determinada necesidad, pues tienden a perdurar. Pero también en el proceso evolutivo histórico, pues se transforman según la dirección del cambio social. La familia es una de las
instituciones que primero aparecieron en la especie humana, quizás la primera, probablemente la primera, pero de las formas de familia originarias en cualquiera de las sociedades humanas que surgieron hace 5.000, 10.000 años, a la actualidad la institución, la familia como institución, se ha transformado. Bueno, ¿por qué es importante para los individuos, para las personas, pues conocer un poco el mecanismo, qué significan las instituciones, cómo funcionan? Pues porque en la medida en que decimos que los roles son pautas de comportamiento previstas y aceptadas, es decir, las instituciones regulan y facilitan las relaciones sociales. Te dicen, te marcan de alguna manera cómo relacionarte con los demás. Bien, al hacer eso, lógicamente las instituciones son las que ejercen el control social. Hablábamos en el tema anterior de la desviación social, de la cultura y la socialización y la desviación, los fenómenos de desviación. Las instituciones sociales son las que ejercen ese control social. Un control social que se ejerce sobre los miembros y que puede ser más o menos intenso según el tipo de institución a que nos refiramos, según el momento histórico también, por supuesto, porque si recordáis el concepto de anomia, cuando los valores caen, se pierden, etcétera, pues las instituciones dejan de tener fuerza de cohesión y de coerción sobre los individuos. Bien, entonces, ese control social va a ser más o menos intenso, primero, en función de lo interiorizados que estén los valores de la institución. No tiene nada que ver el control social que la religión, en el caso dominante en España, católica, ejercía sobre los miembros quienes participan de esta institución hace 40 años, que el que ejercen ahora. Bueno, el que ejercía hace 40 años pues puede ser casi equivalente al que ejercen en otras sociedades, como las sociedades islámicas, por ejemplo, todavía hoy. Por tanto, ¿por qué? Pues porque esos valores de la institución pues, se han ido relajando en los miembros de la sociedad, en los miembros de esa institución. Por tanto, no tiene ese poder de cohesión. Por otra parte, también el control va a ser mayor cuanto más compleja sea el conjunto de funciones que satisface esa institución. Hablábamos al hablar del tipo de organizaciones, de algunos tipos de organizaciones, de las organizaciones totales. Una cárcel, un convento, es decir, en este tipo de instituciones totales en el que se satisfacen todas las necesidades del individuo, el control que ejerce la institución, lógicamente, es mucho mayor. Y luego también el control va a ser mayor o menor según la importancia que tengan las funciones que la institución satisface para la sociedad. Las instituciones orientadas a la defensa territorial de las sociedades, el control que va a ejercer sobre sus miembros es mucho mayor que las instituciones orientadas al ocio, por ejemplo, que satisfacen necesidades de ocio, un conservatorio de música, la libertad que tiene el estudiante y el profesor para elaborar no es la misma libertad que tiene en un ejército, en un cuartel, un soldado o un miembro de la jerarquía. Bien, en todas las sociedades, el conjunto de las instituciones no solo se apoyan unas en otras, sino que suelen estar subordinadas a una institución clave. La clave, y sabéis que en los arcos, en arquitectura, es la piedra, digamos, ¿no?, que sujeta, que asegura que el arco no se cae, es la que cierra de alguna manera el arco que se ha ido haciendo. Ese es el sentido del término clave. Pues en todas las sociedades hay una institución que es clave. Es evidente que en Irán es la Iglesia la institución clave.
En nuestro país, la institución clave son otras. Es el mercado, es una institución que en nuestro país, en el conjunto de Europa, por ejemplo, es el mercado, la institución clave en torno al cual todo se articula. No puede haber en ninguna institución que imposibilite la dinámica del mercado. Por ejemplo, Europa se dedica continuamente a generar directivas, etcétera, para todo aquello que por razones ideológicas, por razones del tipo que sea, por razones culturales, por intereses locales, pueda afectar a el libre mercado, eso que llamamos el libre mercado. Por tanto, en cada sociedad hay una institución, digamos, que es lo que sostiene. Hemos visto los tipos de organizaciones, hay que insistir en ello, que no hay que confundir la institución con las organizaciones en que se encarna. Es decir, los grupos y organizaciones no son sinónimos de las instituciones, sino que están dentro, son la encarnación. Estamos en la Universidad de Extremadura. La Universidad de Extremadura es una organización, no es una institución, pero la enseñanza superior es una institución. La Universidad de Extremadura forma parte de la enseñanza superior como una institución. En realidad, la institución, hay que hablar de la educación, pero el desarrollo, la complejización de la sociedad hace que haya instituciones diferenciadas a partir de un tronco común. La educación en sí es una institución, pero los papeles, los roles, la estructura de roles y estatus en la educación primaria no es lo mismo que en la educación superior. Entonces, la institución en este caso es la universidad, la educación que se ocupa de la educación superior, es la necesidad que satisface. La Universidad de Extremadura es una organización de las que conforman, en el caso español, esa institución. Bien, todas las instituciones sociales tienen una serie de elementos en base a los cuales pues, marcan la vida social. Vamos a detenernos a recorrer unas cuantas solas, luego veremos más en detalle algunas más importantes. La familia, la educación, la política, la economía, la religión, el ocio, son instituciones, podemos encontrar instituciones en nuestra sociedad. Bien, pues Bien, esos componentes, el más importante son, lógicamente, los roles, el conjunto de roles que componen la institución, que luego eso se encarna en pues, en miembros de las organizaciones o de los grupos que encarnan esas instituciones. Todas las instituciones tienen una serie de códigos que prescriben los procesos, esas pautas de comportamiento que se esperan, tienen una serie de códigos, a veces escritos incluso, pero no necesariamente escritos. Todas las instituciones tienen una serie de ritos y ceremonias que facilitan, digamos, el aprendizaje, la interiorización de las pautas, de esas pautas de comportamiento, de los valores, etc. Toda institución tiene unos símbolos que se concretan en esas organizaciones que encarnan la institución, y todas las instituciones se localizan en organizaciones. Vamos a recorrer para esas instituciones que serían pues, casi las más fundamentales de la sociedad, aunque hay más, pues esos elementos, para que vean. En el caso de los roles sociales, de los roles, bueno, pues en la familia hay una serie de roles sin los cuales no existiría, lógicamente, padres, madres, pero hay otros, hijos, parientes, que tienen un papel, los parientes, el padrino en algunas sociedades, o la madrina, el abuelo, son roles, es decir, los comportamientos que el primo, son roles que nos hacen que nos relacionemos con los demás en base a esas pautas. En la educación, los roles fundamentales son
el de docente, el de profesor y el de alumno. En las instituciones políticas tenemos una serie de papeles también fundamentales, autoridad, los gobernantes, el rey, el presidente, el jefe según el tipo de organización política, los súbditos, por otro lado, los ciudadanos, el pueblo, cada cual juega el rol que le está prescrito. Un ciudadano no puede dirigirse a un rey directamente, sino a través de unos mecanismos y protocolos, etc. La institución económica tiene también unos roles muy definidos. Los patronos, el empresario como tal, el gerente, los administradores de una sociedad, los empleados, los obreros, el jornalero, peones, son todos roles, papeles. En la institución religiosa, el papa, el líder, el imán, el obispo, los superiores en general, los fieles, que tienen muy claro cuál es su papel, que es obedecer, digamos, a los otros roles, pero en el ocio, en las instituciones del ocio, encontramos roles también pautados, prescritos, el preparador, el entrenador, el campeón, los campeones que tienen un rol, que tienen que desempeñar un determinado, hablar de una determinada forma, relacionarse con la gente de una determinada forma, decir siempre que eso es fruto del esfuerzo y de la superación y del sacrificio. Eso forma parte, está pautado. Las estrellas del rock que tienen que llevar una cierta mala vida, salir en la vida nocturna, forma parte de esa... y por otro lado están pues, los seguidores, los fans, los aficionados, la hinchada, los hinchas de los equipos de fútbol. Cada cual desempeña su rol y vemos cómo se repiten los comportamientos en las distintas encarnaciones que tenemos de esta institución. Bien, decimos que además hay unos códigos que prescriben esos comportamientos, justamente que cada uno que desempeña un rol tiene que seguir. En la institución familiar tenemos códigos, por supuesto, desde las capitulaciones matrimoniales, que son de las más antiguas, digamos, habréis oído en historia a lo mejor hablar de capitulaciones entre Fernando e Isabel, los fundadores del Reino de España, con la unión de las coronas de Aragón y de Castilla, esas capitulaciones que se hacían, contratos para que los hijos de los reyes se casaran con las princesas y acordasen. De facto, pues esas capitulaciones o contratos pues se hacían entre familias, también se siguen haciendo todavía en algunas sociedades. Pues bueno, se casa, pero a cambio tú vas a poner 3 vacas o 2 campos, o aquí vamos a juntar, y si, bien, todas esas están reapareciendo, esas capitulaciones matrimoniales que parecían cosa de la Edad Media o de determinados momentos, y bueno, ahora ya cuando la gente se empareja, muchas veces dice, bueno, pero ¿cómo nos vamos a organizar? Hay como una especie de contrato, hay quien lo llega a hacer por escrito, quién va a ocuparse de cada tarea en la casa, cómo se van a repartir las tareas, quién va a sacrificarse primero en cada momento, pues a lo mejor cuando llegue el niño, quién va a coger antes la paja, cómo se distribuye el dinero. Todo eso son elementos que, bueno, que en paralelo al amor, al desarrollo del amor, pues hoy en día las parejas lo pactan, lo negocian de alguna manera. Por tanto, forman parte de esos códigos. El testamento es un código que establece cómo se transmite la línea sucesoria, no solo los bienes, sino la propia línea sucesoria. Están los usos y costumbres en la institución familiar, o sea, la forma de pedir o no pedir la mano, si hay que estar de X tiempo, más o menos tiempo, con el noviazgo, si existe o no como tal esa institución del noviazgo, todos esos procesos. En la educación hay unos reglamentos, hay un organigrama que dice quién ocupa cada posición, hay unas normas de urbanidad que se espera
que se cumplan, que el alumno pues levante la mano antes de irse al baño, señorita, ¿puedo ir al baño? Esas cosas. Hay unas tradiciones educativas. En el caso de la política, cuando hablamos de códigos está claro porque casi todos los códigos en las instituciones políticas están escritos. Primero con la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, a todos los niveles, las ordenanzas municipales que dice si puedes ir con el perrito o no, si tienes que llevar la bolsa, que te dice que tienes que llevar la bolsa para recoger los excrementos del perro, llevadla, o que no puedes vaciar el cenicero en la calle, está multado, no lo hagáis. Primero. Bien, pues esas cosas están escritas. Las instituciones económicas están llenas de códigos escritos, la mayor parte también, el código mercantil, los tratados de comercio, la legislación laboral, los convenios que se establecen, laborales o económicos entre empresas para hacer una joint venture, por ejemplo, para desarrollar un producto conjunto, los contratos, un contrato que es sagrado porque es como un código. Bien, en las instituciones religiosas están las leyes sagradas, está el derecho canónico, están las normas de liturgia que pueden ser con variaciones culturales, locales. En el caso del ocio también están los reglamentos de las distintas especialidades de deportes, por ejemplo, esas normas de deportividad. Por tanto, todas las instituciones los tienen. Todas tienen también sus ritos y ceremonias. Son importantes los ritos y ceremonias para asegurar el funcionamiento de la institución, para que esté bien aceitada, digamos, la institución y vaya con suavidad. La institución familiar, en la familia, el número de ritos y ceremonias es abundante, desde el ligue, que no deja de ser un rito que tiene que tener su ceremonial y que cambia también con el tiempo, que cambia con las culturas, la forma de ligar, desde que no se ligaba porque simplemente ligaban los padres y decidían que casaban a este con esta, lo siguen haciendo todavía en algunos países, hasta ahora que la gente entra en una plataforma de internet y ve unas caras y ve a qué están dispuestas esas caras y se establece una relación y, bueno, puede salir o no puede salir lo que sea. Es decir, las formas de ligue, pero tienen que seguir siempre una forma pautada, de alguna manera. Si no, uno pues puede hacer la risa. Si se pone a hacer, puede hacer el ridículo, si se pone a interactuar de una forma que no sea la habitual en ese ámbito cultural. Va a haber petición de mano, puede haber despedidas de soltero, fiestas familiares, hasta las visitas están pautadas, digamos, según todo un ritual. Hay sociedades en las que las visitas pues tienen que ser avisadas muy de antemano, planificadas, etcétera, donde no está bien presentarse en casa de tus parientes, mientras que en otras sociedades, según el de eso, pues está la puerta abierta y llega, bien, bueno, siéntate a comer, siéntate a cenar, ¿no? Son formas distintas. Bien, en la educación tenemos ritos y ceremonias, 500 años en la universidad, por ejemplo, acumulando ritos y ceremonias, algunas obsoletas, la mayor parte, antiquísimas, otras que van apareciendo nuevas, desde la apertura de curso, los exámenes que no dejan de ser un ritual, la imposición de becas, esas cosas que, bueno, que se hace la foto con la beca, incluso algunos, ahora ya se hace aunque no vayan a terminar la carrera, y algunos no la terminarán. Las fiestas académicas, los viajes de estudios, el acto de defensa de la tesis o ahora del TFG o del TFM, son todos ritos y ceremonias que engrasan, digamos, toda esa dinámica, el funcionamiento. En la política las elecciones son un ritual fundamentalmente. Las fiestas nacionales, los desfiles, el acto de constitución de las cámaras, del Parlamento, del Senado, los sondeos electorales forman parte del ritual. En la institución económica
tenemos las escrituras, el acto de firma de escrituras es un ritual. Uno cuando se compra una casa o cuando firma un gran contrato de compraventa va al notario o al corredor de comercio y ahí se hacen todo un rito. El notario lee algo, hace como que lee algo que en realidad ya se han leído previamente todos, después irán a celebrar el, el acto en algunos casos. Las comidas de negocios, por tanto, son rituales. Los mercados, las ferias forman parte del rito. Las juntas de accionistas es un ritual donde en realidad pues casi todo está decidido antes porque está pactado entre los distintos grupos que controlan los distintos paquetes de acciones, pero ese ritual en el que los que controlan, digamos, la empresa están obligados a rendir cuentas ante los accionistas y a soportar que cualquier accionista pueda levantar la mano, pedir la de eso y decir, es usted que nos ha llevado a la ruina, que nos va a llevar a la ruina. Las decisiones habrán estado ya negociadas, pero ese ritual hay que representarlo, forma parte de la institución para que bueno, en la religión es donde de la institución de la que más hemos aprendido sobre rituales y ceremonias, las hay abundantes. Y en las instituciones del ocio, pues no digamos, los Juegos Olímpicos, la entrega de medallas, la subida al podium, los discos de oro, ya no hay discos de oro, no sé si ahora darán MP3 de oro o descargas de oro, la alternativa del torero, el paseillo, bueno, la actuación como telonero del músico que supone un salto, digamos, telonero de un artista más famoso. Todas, a su vez, tienen símbolos, todas las instituciones. La familia, el principal símbolo es el apellido. Nos identifica en la línea de transmisión, digamos, de la carga familiar, no necesariamente de los genes, porque pues, en unas sociedades, como sabéis, el apellido de la madre va adelante, en unas va adelante pero desaparece, pero no se nombra, en otras la mayor parte va el del hombre, en otras como en España ya, el orden puede ser aleatorio, uno puede poner en el orden que quiera, con lo cual va a ser muy complicado hacer líneas sucesorias, pero bueno, pues son los cambios sociales justamente institucionales. Las alianzas, los anillos de alianza que se pone la gente, los escudos de armas. Bueno, todavía hay gente que los tiene como una cosa, en realidad la mayor parte de los escudos de armas que existen simplemente lo compraron en el siglo XIX alguien que tenía dinero porque los vendían de vez en cuando el Estado, las monarquías, vendía pseudotítulos o titulillos para conseguir dinero, para conseguir dinero, para conseguir liquidez para el Estado. Entonces, en la inmensa mayoría de esos que dicen tener un título nobiliario, pues es que pues su tatarabuelo lo compró en el siglo XIX porque tenía dinero, por la razón que fuera. Bien, los motes de pueblo son un símbolo. Motes de pueblo son un símbolo. Podemos hacer una recopilación. No está previsto como una de las tareas, pero bueno, podemos hacer una tarea de recopilación de motes. A ver si hay coincidencia entre motes de unos pueblos y otros, a ver qué variaciones hay, qué diferencias en el tipo de motes. Bien, en la educación, pues esas becas y orlas, la foto de la orla, las matrículas, los diplomas, el título que se pone la gente, algunos en los despachos. En la política, pues las banderas, los himnos, los escudos. En las instituciones económicas, la razón social, el principal símbolo, digamos, en el mundo empresarial, pues justamente es la razón social. Coca-Cola, España S.A. El anagrama, en algunos casos tan importante como la propia razón social, a veces se conoce más el anagrama que la razón social, son símbolos fundamentales, la marca como tal, una patente, puede ser en las instituciones religiosas, pues es evidente, la cruz, la media luna, las imágenes, las reliquias. Y en las instituciones de ocio, pues bueno, acabamos de pasar el carnaval,
y hemos visto, pues bueno, como los trajes son símbolos de esos trajes coloreados, diversos, absurdos, son símbolo del carnaval, los escudos que representan a los distintos equipos deportivos, los banderines, las bufandas, los emblemas. Y luego, finalmente, todas estas instituciones se localizan en el ámbito, digamos, físico, se encarnan en organizaciones en las que estamos físicamente, en las que desempeñamos, realizamos nuestra vida. La institución familiar se localiza donde, en el hogar, en una vivienda o en la finca o en la chabola. La educación, ¿dónde? En las escuelas, institutos, universidades. La institución política, ¿dónde la encontramos? En el Parlamento, en los ministerios, en los cuarteles, en el gobierno, en la sede de los gobiernos autonómicos. Las instituciones económicas están en la bolsa, las fábricas, está encarnadas las empresas en las fábricas, en los locales, en los centros comerciales, en las tiendas, en las lonjas, en un taller. Ahí está encarnadas las instituciones. Las instituciones religiosas están en los templos, fundamentalmente, monasterios, conventos. Y las instituciones recreativas, pues ¿dónde se encarnan? Montones. En esta pantalla se encarna también ahora, en la pantalla el ocio a través de Internet, los polideportivos, en los campos de fútbol, los auditorios, las plazas de toros, los teatros, la pantalla de televisión, etc. Hay una encarnación, por tanto. Bien, el que pertenezcamos a tantas instituciones, en algunos casos pasamos por ellas, pasamos a través de ellas en el proceso vital, en otros casos estamos en ellas permanentemente toda la vida, como ocurre en la institución familiar. En la institución familiar no salimos de la familia como institución, cambiamos de encarnación o de localización. Pasamos de la familia de nuestros padres a nuestra propia familia y quizás después a estar en la familia de nuestros hijos si nos tienen que cuidar en edades avanzadas. Es decir, podemos cambiar de familia concreta, pero estamos siempre dentro de la institución familiar. Es decir, nos movemos permanentemente entre instituciones. Desde que nos levantamos de la cama, estamos navegando entre instituciones, donde tenemos que desempeñar roles. Y en las cuales, además de desempeñar un rol, ese rol tiene una determinada importancia dentro de la institución. Bien, por eso hablamos de sistema de roles y estatus, porque son conceptos que van íntimamente, que están íntimamente vinculados. ¿Qué es el estatus? Llamamos estatus a la posición que ocupa un individuo y que entraña una serie de responsabilidades, pero también una serie de privilegios, de expectativas que espera ese individuo del comportamiento de los demás hacia él. El estatus marca una posición vertical. Veíamos al hablar del organigrama, de la jerarquía, ¿no? Bueno, pues la función y la jerarquía equivale al rol y el estatus. Es decir, cada individuo tiene un estatus y desempeña un rol. Bien, ese estatus es importantísimo. Más importante en la vida social casi que el rol, que el elemento rol. Ese estatus puede ser de dos tipos: estatus adscrito o estatus adquirido. ¿Cuál es el estatus adscrito? Digamos, el que uno trae ya, la mochila, que ahora se usa mucho eso, ¿no? De la mochila, que uno viene, si trae mochila o no trae mochila. ¿Qué significa eso? Pues que el estatus está determinado por factores estructurales. Es decir, que el individuo haya pinta poco. Felipe VI es rey no porque haya ganado unas oposiciones, no porque haya ganado unas elecciones.
no porque se haya impuesto con su ejército y haya conquistado el poder, no. Es rey porque es hijo del rey. Es decir, ya nació con la mochila de que su estatus iba a ser, su papel, su rol iba a ser el de rey. Primero sería el rol de príncipe o de príncipe heredero, por ser el único, el varón, y luego el rol de rey, que tiene un determinado, un estatus muy elevado, por supuesto, en el marco de las instituciones políticas. Bien, ese estatus es adscrito. El hijo del empresario que pasa a ser director de la empresa después de pasar por esta facultad haciendo ADE o económicas, pues tiene un estatus adscrito y eso veremos en su momento al hablar de la perspectiva de la empresa como institución puede plantear problemas importantes de autoridad. Y tenemos luego el estatus adquirido. El estatus adquirido es aquel que en principio podemos decir que ha conseguido el individuo. Luego tampoco es exactamente así, porque el estatus adquirido también está determinado por factores estructurales, con el esfuerzo, digamos, personal. Uno puede llegar en sociedades abiertas como las nuestras, pues teóricamente uno de la nada puede llegar a ser presidente de una gran compañía. Pero es muy improbable que llegue si sus padres no han sido también presidentes de alguna compañía o han sido altos directivos de una compañía o en cualquier caso han tenido un capital económico, social, como para que pueda adquirir una formación y construir una red social lo suficientemente importante para poder alcanzar esas posiciones. Es decir, el estatus adquirido es una conjunción entre también factores estructurales y espíritu de logro o esfuerzo personal o logro individual. Eso es importante, por ejemplo, vuelvo a decir, tenemos en la gestión de la autoridad dentro de las organizaciones, o en la empresa o en un ministerio. El conjunto de gentes que comparten un determinado estatus conforman lo que llamamos grupos de estatus. Son grupos sociales pues bastante homogéneos que comparten estilos de vida. Porque todos pues, están en el estatus de altos directivos o de obreros o de reyes, o de reyes del pop. Comparten un determinado estilo y comparten estilos de vida. Bien, una persona, por su parte, puede pertenecer a distintos grupos de estatus en función de la edad que tenga, ser mayor o ser joven, de la clase social, de la educación, del sexo que tenga, y en ese sentido tiene un conjunto de estatus. Uno en casa, pues bueno, vosotros vuestro estatus es más bajo que el de vuestro padre, por supuesto, o vuestra madre, o vuestro hermano mayor, si lo tenéis, o vuestra abuela. Pero a lo mejor si estáis ya en un club deportivo, pues a lo mejor uno de vosotros es el capitán del equipo. Y en ese ámbito, su estatus, sin embargo, es un estatus elevado, ¿no? Tiene un conjunto de estatus, pero hay un estatus siempre dominante, que es el que mejor define la identidad social de una persona. ¿Qué define la identidad social vuestra fundamentalmente ahora? El estatus de estudiante. El estatus de estudiante es el que define fundamentalmente. Depende de la situación, del momento vital, etc. En mi caso, en algún momento pudo ser el estatus de padre en una familia, el estatus dominante, cuando tienes que ocuparte, prestar una atención fundamental a sacar adelante a los hijos, etcétera. Cuando llegas a una edad que los hijos se independizan más o menos, hay otros elementos que determinan tu estatus. Pues, en mi caso, el estatus de profesor o de sociólogo. En cada momento puedes tener distintas estatus dominante que define tu posición.
el rol, en consecuencia, podemos decir, cuando ya tenemos en cuenta este sistema de roles y estatus, que el rol es el conjunto de expectativas de conducta que la sociedad se hace respecto de una persona en función de su estatus. En cada una de las instituciones, la sociedad va a esperar determinados comportamientos según el estatus, en nuestro rol, y por tanto, en ese sentido, una persona tiene, además de un conjunto de estatus, un sistema de roles. En cada sitio desempeñamos un rol que tendrá más o menor estatus. Y podemos atravesar a través de, yo he sido nieto, hijo, padre, bueno, abuelo, todavía no, en una familia. Vas atravesando una serie de roles dentro de esa institución de familia. En la universidad tengo otros roles en la institución educativa. Puedo tener en otras instituciones. Bien, ese sistema de roles, como tenemos estatus tan diversos, en las distintas organizaciones en las que estamos puede generar lo que llamamos conflictos de rol. Y estamos aquí de nuevo en uno de esos aspectos en los que la sociología nos es útil para la vida cotidiana, nos puede ser muy útil para la vida cotidiana. Tener en cuenta el conflicto, el concepto de conflicto de rol y por eso para tener en cuenta el sistema de roles y estatus es importante. ¿Por qué? Pues porque pues muchas de las que llamamos enfermedades mentales, podemos decir, relacionadas se pueden atribuir a problemas psicológicos o incluso psiquiátricos, etcétera, pues en realidad a menudo no son más que problemas sociales, problemas de falta de comprensión de cuál es tu papel en la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en una persona que vamos a hablar solo de unas pocas instituciones, que, trabaja en una empresa y ahí es jefe de personal. Es padre de familia. Vamos a suponer que es religioso, que es practicante religioso y ahí es un feligrés. Es muy activo en su profesión, vamos a suponer que es un universitario, que es un economista o físico o químico y participa en su colegio profesional o en la asociación científica de su área. Bien, los roles que tiene ahí están muy perfilados. Hemos dicho que en la empresa es jefe de personal. Tiene un estatus de poder sobre el personal de esa empresa. En la familia tiene el rol de padre. En la iglesia el rol de feligrés. En el colegio o la asociación profesional el rol de profesional o científico, ¿no? Bien, pues las pautas de comportamiento que la sociedad espera de esos roles en función de ese estatus pueden generar conflictos gravísimos que a veces pues determinan problemas, depresiones, estrés, violencia, agresividad, tendencias autodestructivas. ¿Por qué? Porque por la dificultad para coordinar y armoniosamente esas pautas de comportamiento. Pensemos que ese jefe de personal, estamos ya saliendo de la crisis más o menos, pero se siguen haciendo en las empresas continuamente. Ahora el último potente, parece que es el de los conocidos, es el de las tiendas de día, ¿no? La ha comprado no sé quién y siempre que compra no sé quién, una gran empresa, lo primero que hacen es echar gente en estos tiempos normalmente. Bien, pues ese jefe de personal primero tiene que tener un comportamiento, en cierto modo, autoritario, es decir, en el sentido de que lo que tienes que hacer es conseguir que los trabajadores funcionen, no se escaqueen, no falten al trabajo, se comporten como deben de comportarse con los compañeros. Y tiene que seleccionar en un momento dado, primero a quién contrata y a quién no contrata, pero sobre todo, y es más grave, a quién echa y a quién no echa del trabajo. Y eso tiene que ser, en cierto modo, despiadado.
porque tiene que hacerlo. Y no puede pararse a decir, este pobre es que tiene, qué situación tiene. No, es que hay que echarlo. Pero luego ese señor llega a casa y es el padre de unos niños de los que es protector y lo vemos que tiene que convertirse en alguien muy tierno, porque además lo que se espera de los padres a lo mejor hace un siglo se esperaba otra cosa, pero ahora se espera que sean tiernos, que sean protectores de sus hijos, amables, cariñosos, simpáticos, que jueguen. Tiene complicado, ¿no? Por la mañana ser así y por la tarde ser asá. Bueno, pero como miembro de esa iglesia, pues bueno, va el Señor el sábado, el domingo, o cuando le toque según su iglesia, y ahí, bueno, se desahoga y espera que su Dios le ayude, pero sobre todo, hay como feligrés actúa como una persona obediente y crédula. Tiene que creer lo que su sacerdote, su guía espiritual, le dice, algo que está sujeto exclusivamente a creencias. Pero luego entre semanas, si el domingo o el sábado se va ahí, pues el viernes por la tarde o el de eso asiste a las reuniones científicas de su... Y resulta que lo que se espera de él es justamente lo contrario, que sea crítico, ojo crítico, sea independiente, que no sea... O sea, que sea básicamente incrédulo, que no crea más que aquello que puede ser demostrado mediante pruebas científicas, mediante el dato. Por tanto, bueno, todas esas situaciones en las que se requieren comportamientos tan distintos y a veces tan antitéticos, pues plantean muchas veces problemas. Bien, cuando estéis el día de mañana en situaciones de máximo estrés o ciertas depresiones, pararos a pensar si lo que tenéis son conflictos de rol que hay que aclarar. Bien, vamos a hacer un recorrido básico de algunas instituciones. Nos vamos a detener fundamentalmente en la familia porque tiene una importancia enorme en el ámbito de la economía. Es un elemento, es la unidad fundamental de consumo, antes lo era, como veremos, también de la producción, y tiene mucho impacto en otros muchos aspectos de la sociedad. Y luego pues, veremos, por supuesto, más en detalle las instituciones políticas, el sistema político, porque en su momento también el sistema de relaciones laborales, las instituciones que regulan la actividad económica productiva. Bien, la familia es fundamental porque es la célula básica de la reproducción social. Sin esta institución, los humanos no habríamos durado mucho como especie. Pero es una institución que presenta a lo largo de la historia y todavía en sociedades vivas unas variaciones culturales enormes. Pero dentro de estas variaciones culturales, en todas ellas cumple la misma función. Agrupa a los individuos en grupos cooperativos, generalmente orientados a la reproducción de la especie. No siempre, hay familias sin hijos. Y el cuidado de la prole. Y hay que distinguir la familia de conceptos que a veces pues, utilizamos de nuevo de forma confusa como sinónimos y que no lo son. La familia, por tanto, es la institución. El matrimonio es otra cosa. El matrimonio es un tipo de relación socialmente sancionada en cada sociedad de una forma u otra, orientada a la cooperación sexual, económica y reproductiva. Emocional añadiríamos también para estar al día del que constituye bajo formas diversas la condición impuesta para la formación de una familia. Puede haber sociedades donde se entienda que una familia existe sin matrimonio, pero porque está también previsto las unidades, las uniones civiles, el registro de parejas que existe a ciertos efectos. Los ayuntamientos tienen un registro de parejas para aquellas parejas, de hecho, que no están casadas y que mediante esa constancia de que son pareja,
pues pueden acceder a determinadas cuestiones, pero a otras no, en la medida en que no son un matrimonio constituido. Bien, cada sociedad puede ser más o menos, pero por tanto el matrimonio, digamos, es un tipo de relación, de contrato, digamos, que da pie a la formación de la familia. La unidad familiar es el grupo social formado por dos o más personas relacionadas entre sí por lazos de sangre, matrimonio o adopción, y que por lo general viven juntas. Una unidad familiar es una unidad ya de análisis, una unidad operativa de análisis. El hogar es donde se encarna esa unidad de análisis, es decir, estudiamos las unidades familiares en el hogar, que es la localización residencial de la familia. El censo de población o el padrón o las encuestas las hacemos en los hogares, que es donde están las unidades familiares. Y el parentesco es un concepto, pues, fundamentalmente antropológico, que habla de las relaciones entre individuos, de las relaciones de tipo familiar, que es un vínculo social. Ese parentesco está basado en lazos de sangre, o bien en el matrimonio, o bien en la adopción, y es lo que agrupa a los individuos en familias en un sentido amplio. Ese parentesco será más fuerte cuanto más tradicionales sean los valores de una sociedad determinada. Hay sociedades en los que, pues bueno, hasta el primo quinto, sexto, la gente sabe, este es primo segundo, primo tercero, primo cuarto. Estos acuden a la boda, hasta a la boda llegan, hay que invitar hasta el primo no sé cuánto. Sin embargo, al entierro hay que hasta el primo 18. En otros solo se llama al tío carnal, es decir, al hermano del... Bien, esos mecanismos son los lazos de parentesco que tienen más o menos en otras sociedades, pues simplemente más allá de los hermanos, unas sociedades donde hay mucha movilidad y los valores son modernos y están en permanente transformación, pues esos lazos de parentesco pierden importancia. Bien, en este marco en el que hablamos de la familia hay que introducir también conceptos fundamentales, que dedicaremos, si hay tiempo, si llegamos, un tema al género, pero introducir los términos, ya tenerlos asimilados porque hay muchas confusiones al respecto, que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Son elementos que en el marco de la familia tienen una importancia enorme, que la tiene en la economía, que la tiene en la sociedad. El sexo es una distinción biológica, mientras que el género es una distinción cultural, que articula de nuevo sistemas de roles y estatus. De hecho, se constituye, lo veremos, en un factor de estratificación. Uno de los problemas, o sea, lo que el día 8 de marzo hay una manifestación, habrá manifestaciones, hay una huelga, porque las mujeres exigen alcanzar un estado de igualdad real y efectiva con los hombres. Es decir, quieren romper que el género sea un factor de estratificación, de desigualdad o de exclusión. Y otra cosa distinta es la orientación sexual, que son los hábitos de comportamiento sexual. Y no hay que confundir una cosa con otra. Un ser humano puede ser macho o hembra, como el resto de los mamíferos, o puede haber fenómenos de hermafroditismo o transexualidad, pero en cualquier caso hará referencia al sexo biológico, y otra cosa es el género, que son comportamientos masculino, femenino, se habla de un tercer género en algunas sociedades, comportamientos que aprendemos a tener en función del sexo que tenemos. Pero el género es, digamos, comportamientos aprendidos. Y otra cosa es la orientación sexual concreta. ¿De acuerdo? Bien, de género hablaremos en más de una ocasión, y por eso en
ámbito de la familia interesa esa distinción. Bien, cuando hablamos de la familia, decía que es una institución universal, la más universal de las instituciones, una de las células más básicas de la sociedad, pero que hay una enorme diversidad. Tendemos, como en tantas cosas, a pensar que la forma que tiene la institución en nuestra sociedad es la que tiene, es la natural o la que existe, pero hay muchos tipos. Las familias las podemos distinguir atendiendo a distintos aspectos, pero centrándonos en la forma, pues podemos distinguir entre familia tradicional o familia, entre familia tradicional o extensa, o familia industrial o nuclear, o familia monoparental o supernuclear, o familia posmoderna o en red. Las denominaciones se pueden encontrar, y encontraréis, quien trate temas de familia, denominaciones diversas, pero y podemos encontrar distinciones entre familia heterosexual o familia homosexual. Bien, la familia tradicional es un tipo de familia que tiene unos fuertes lazos de parentesco y que suelen tener un tamaño amplio. Es una unidad familiar que incluye a 2 o más adultos, a sus descendientes, pero también a sus antecesores e incluso a otros individuos relacionados por lazo de parentesco. Esas familias, ya solo en España, pues solo las podemos encontrar y ya raras también en algunos grupos étnicos, como gitanos, rumanos, solo en determinados grupos étnicos, aunque pueden quedar residuos en algunas zonas rurales, pero es muy improbable encontrar ya familias extensas, esas familias que convivían juntas desde los abuelos hasta unos cuantos primos o primas que se habían quedado solteros, los tiones, etc. Bien, frente a eso, el desarrollo de la sociedad industrial trajo la familia nuclear, lo que llamamos la familia nuclear, que es la familia dominante, digamos, en nuestras sociedades, que es la unidad familiar compuesta por 2 adultos y sus hijos. 2 adultos que pueden ser, atendiendo entre su aspecto, de naturaleza heterosexual, un hombre y una mujer, o de naturaleza homosexual, 2 hombres o 2 mujeres. En las últimas décadas se ha venido extendiendo el modelo que llamamos, y ocupa un peso importantísimo en los hogares españoles, por ejemplo, ya lo que llamamos la familia monoparental, a que pudiéramos llamar supernuclear. Es la familia compuesta por un adulto y sus descendientes. Tradicionalmente existía este tipo de familia, normalmente eran viudas, mujeres que se quedaban viudas con los hijos. La liberalización de costumbres, la extensión de los divorcios, etcétera, pues ha hecho que esos casos, que podían ser más o menos aislados en la sociedad, se hayan multiplicado y generalizado. Han aparecido además pues muchas mujeres que tienen sus hijos y quieren tenerlos ellas solas, tenerlos con alguien, lógicamente, o pueden tenerlo por inseminación artificial, sin saber siquiera de quién son, o puede haber también padres que en los procesos de divorcio se quedan solos. O sea, en las familias monoparentales las dominantes son de mujeres con hijos, pero también las hay, aunque menor número, de hombres con hijos. En cualquier caso, como decía, es un volumen cada vez más importante en nuestra sociedad. Y luego tenemos la aparición en las sociedades modernas también de lo que uno llama la familia posmoderna, otros la llamamos la familia red. ¿Por qué? Porque digamos que son familias que son el resultado de sucesivas rupturas de matrimonios sucesivos, o no forma de matrimonio, distintas formas, pero
producto de sucesivas rupturas. Familias que se han instituido en varias unidades familiares, pero que están relacionadas entre sí. Pensemos en, bueno, ya en la sociedad española ya es bastante habitual encontrar familias que ya llevan 2 matrimonios o 2 parejas, pero las hay ya unas cuantas con 3. Bueno, en el mundo de los artistas era bastante habitual encontrar quien ha tenido ya 5, 6 o 7 maridos o mujeres, varios de esos cuales se han tenido hijos. Es decir, que hay un conjunto de relaciones de hermanastros en una dirección o en otra. Esas familias pueden constituir un apoyo en un momento determinado, etcétera. Y por eso hablamos en ese sentido también de ese modelo de familia en red, que no es una familia, no es una unidad familiar propiamente dicha, pero en muchos sentidos funciona como la familia extensa tradicional. Bien, por tanto hay variedad, diversidad de formas familiares. Decía que es importante la familia como institución para los economistas. ¿Por qué? Porque durante muchos siglos la familia ha sido la unidad de producción fundamental. Buena parte de los productos o eran autoproducidos para la supervivencia de la propia familia o producidos para el mercado. La familia ha dejado de ser una unidad de producción, la sociedad industrial trajo la empresa, la corporación, la fábrica, etcétera, donde empezaron a producirse las cosas. Pero la familia sigue siendo fundamental para la economía. ¿Por qué? Porque es la unidad de consumo fundamental. Buena parte de los presupuestos se hace en base teniendo en cuenta las encuestas familiares de consumo y del Estado, las encuestas que recogen la encuesta de presupuestos familiares. La encuesta de presupuestos familiares que recoge un poco la vida económica de las familias y en base a eso pues se planifican muchas cosas. Las empresas planifican en determinados sectores, demandas futuras, etcétera. Las tendencias de esas familias, las tendencias reproductivas, si están teniendo más o menos hijos, si se forman más o menos tarde las familias, según las edades, son fundamentales para prever las necesidades del sistema de infraestructura educativa. Por ejemplo, hemos tenido durante varias décadas casi amontonados los niños del baby boom, amontonados en el sistema educativo. La caída de la natalidad brutal en los últimos años, pues hace que en determinados sitios, sin embargo, los colegios estén vacíos. Y, bueno, sobre todo en pueblos, pero también en zonas urbanas, en determinados barrios, van sobrando unidades. Por tanto, la familia es la dinámica de la familia, la estructura de la familia, los cambios que se operan en la familia, es algo fundamental para un economista. Bien, esos cambios que se han producido en los últimos años, esos cambios han determinado la transformación, pensando en nuestra sociedad, por supuesto, la sociedad española, pero lo que decimos de la sociedad española podemos hacerlo extensivo al conjunto de las sociedades occidentales, con determinadas variaciones y también aparte de las sociedades asiáticas, aunque en menor medida, porque tienen una serie de limitaciones pero culturales distintas, pero lo mismo que podemos decir aquí, pues en parte se puede decir incluso de sociedades tan distintas culturalmente como Japón y por supuesto de Australia, que forma parte, aunque esté en Oriente, forma parte claramente de la cultura occidental. Bien, digamos que el proceso de transformación, de evolución que se ha producido en apenas 100 años en nuestras sociedades de la familia ha sido brutal. Y es muy importante precisamente tener en cuenta esos cambios, sobre todo porque bueno, nos ayuda a entender que los cambios en la familia son continuos y en ese sentido de su importancia para la planificación económica hay que prestar atención. ¿Cuáles son los principales elementos que hemos visto
que vienen influyendo en la evolución de la familia. Primero, una creciente independencia de las mujeres. Bueno, para vosotros, ojo, para vosotros, aunque en vuestra generación se observan tendencias peligrosas, otra vez, en las relaciones de género, lo que hemos asistido es a un proceso por el que la mujer se ha liberado de una serie de ataduras que, sobre todo fundamentalmente, aunque hay algunas más antiguas, pero sobre todo en la sociedad industrial, se le impuso. La mujer fue arrojada, digamos, al hogar, a trabajos en el hogar, aunque luego, como veremos en otros momentos, en otros temas, pues ha sido necesario sacarla del hogar, o bien por las guerras o por el desarrollo de determinados procesos productivos. Bien, pues el resultado de esas dinámicas de salida del hogar de las mujeres ha sido una independencia cada vez mayor de las mujeres, fundamentalmente a medida que consiguieron acceder al mercado de trabajo, al trabajo remunerado. Lo veremos en su momento como, digamos que la sociedad industrial hizo que exclusivamente el trabajo asalariado, el trabajo en la fábrica, digamos, o en el sector o en el comercio, el trabajo remunerado fuera visibilizado como tal trabajo, mientras que el trabajo doméstico no existía prácticamente, era como si se viera. Con lo cual las mujeres, para conseguir la independencia, lo han logrado a base de salir del hogar a desarrollar ese trabajo remunerado, ese trabajo asalariado. Bien, eso ha generado una serie de situaciones. Primero, lo que hemos llamado, un libro que hicimos hace, bueno, ya 20 y tantos años, se llama El hombre perplejo, pues las dificultades de los hombres socializados en unos determinados valores, etcétera, para gestionar, asumir lo que esa independencia y creciente igualdad supone. Eso pues lleva pues incluso a plantear la dificultad de nuevas relaciones, la reatribución de los roles en la familia, y puede generar incluso, hemos observado cómo ha podido generar incluso un cierto incremento de la violencia de género. Entre muchos hombres incapaces de gestionar esa situación de igualdad por unos valores culturales, por una socialización primaria insuficiente, pues hemos visto aparecer fenómenos de violencia de género o de violencia sexual, etcétera. Bien, hemos asistido también, lo acabamos de ver, a la ruptura de formas únicas de familia. Hemos asistido a un cambio fundamental incluso en la gestión de las relaciones sexuales, de interacción sexual entre hombres y mujeres. Hemos visto cómo se ha pasado cada vez más del amor romántico, que se construyó a partir de un momento determinado, que vino muy bien para el desarrollo de la sociedad industrial, precisamente para que las nuevas parejas se pudieran deslocalizar, digamos, y moverse con facilidad allí donde las fábricas necesitaban, al amor pragmático como criterio de formación de los matrimonios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en la sociedad industrial y la literatura y el resto de las instituciones han alimentado eso. Digamos que las parejas se formaban por eso que llamábamos el flechazo, ¿no? Ese enamoramiento que conducía a menudo en una lucha titánica contra la familia, contra las instituciones, el entorno local, conseguían huir, formar sus propias... cada vez más en la sociedad contemporánea el criterio de formación es un cálculo más serio, que hacen, bueno, bien, me has dado el flechazo, pero ahora vamos a ver, ¿tú fumas o no fumas? ¿Te gustan los perritos, los animales o no? ¿Eres vegetariana o vegana o carnívora?
¿Qué intenciones? ¿Qué pasa? ¿Cuántos niños? ¿Vamos a tener niños o no vamos a tener niños? Si hay que esperarse, ¿cómo vamos a organizar? ¿Tú eres estudioso, eres estudiosa o eres un pinta que te vas? Esos análisis se hacen cada vez más. Es decir, se hace un cálculo de cómo eso explica, entre otras razones, bueno, pues el fenómeno de monogamia sucesiva y divorcios continuos. Eso explica pues las crecientes dificultades para la formación de unidades familiares que cada vez se realizan más tardíamente, etcétera. Bien, pues eso que ha llevado pues a ese paso, esa evolución desde la jerarquía a la red, a esas familias, a esos modelos de familia red, desde la familia patriarcal absolutista, que era el modelo de familia propio de las sociedades agrarias y que podemos encontrar todavía en algunos ámbitos, incluso en nuestra sociedad, se pasó a la familia nuclear, industrial, democrática, en la que todos los miembros de la familia, bueno, tienen su papel y se escucha a todos, todos participan, que es la propia de la sociedad industrial. Y bueno, en la sociedad telemática en la que estamos, pues habremos llegado a ese modelo de familias complejas en red libertarias, donde cada cual, un poco donde podemos encontrar relaciones extraordinariamente diversas. Bueno, esa imagen que hay utilizo donde pues aparece pues hasta el pavo o el ángel bueno, podemos encontrar todo tipo de variaciones, combinaciones, permutaciones, etcétera, y sobre todo una diversidad enorme. Bien, seguiremos en el siguiente tema dedicado a la estratificación social, el resultado, digamos, de la estructura social.